Y bueno, estamos acá un poco para explicar un poco pedagógicamente lo más fácil que se pueda. Y por eso les pedí que tengan una diapositiva, un PowerPoint, ¿verdad? Para que la gente entienda todo lo que se fue realizando. Y bueno, agradezco este tiempo. Y nosotros también, con Luis y con Patricia, estamos agradecidos porque haya aceptado la invitación de venir a compartir con nosotros. Creemos que es necesario que usted hable. Ya lo hizo y hablábamos nosotros de lo que se escuchó decir el otro día en esto que se llama Dende. Así es. Pero de todos modos también acá, todo esto que ocurre con relación a este acuerdo entre ANDE y Electrobras, que es un acuerdo que se hace anualmente, ¿verdad? ¿Es así, ingeniero? Sí, se debería hacer anualmente y volcar eso en un contrato anual. Y bueno, si me permite Sí, ir por favor, para que aprovechemos al máximo para que tenga una lógica. Y esta es la opinión, más que la opinión, es el argumento, la versión del ingeniero Pedro Ferreira. Y vamos a terminar después, como también con la renuncia. ¿Por qué se va? ¿Por qué renuncia y por qué dice me voy porque no tengo más nada que hacer ante esta situación? Por favor, ingeniero. Y después Luis y Patricia preguntan también lo que ellos consideren, por favor. Claro, antes que nada quiero dejar bien claro, validar que ese audio es mío, por si acaso después alguien diga que ese no es mío, cualquier cosa. Ese fue un audio real y ahí el que quiera algún detalle, yo digo que lo sustancial está completo ahí. Entonces ahí yo me refiero a todo lo, también traté de ser didáctico. Hay alguna publicación en la web que mi señora, que Vanessa subió, donde está mi renuncia. Esa es la renuncia con el recibido. Y también un mensaje que yo le envié a ella, ese es mi mensaje que le envié, donde hay que le sirva de ejemplo, inspiración o advertencia. Eso es la misma que está escrito en la lápida del papá de Vanessa, y por eso le envié con ese texto, que es igual que mis abuelos para mí, inspiración de todo esto, ¿verdad? Nosotros tenemos una historia tan rica en nuestro país y nosotros no podemos estar en este momento por debajo de lo que es nuestro legado histórico. Bueno, entonces también quiero validar que todo lo que dijo el ingeniero Fabián Cáceres, que realmente es un lujo para este país, es así de cierto. Todo lo que él dijo, lo que yo escuché en todas las declaraciones es así de cierto. Inclusive él puede dar más fe que yo porque él estuvo, por ejemplo, en Brasilia, yo no estuve, ¿verdad? Por ejemplo, en esa grabación de Dende, yo digo, estuvo 5 minutos. Después yo escuché cuando él declaró, dijo, estuvo 10. Bueno, hay pequeños errores que yo puedo cometer, ¿verdad? Pero el espíritu de lo que ocurrió es así y él lo va a hablar y lo va a comentar mejor que nadie. Todo lo que él dijo es cierto. Nada de lo que él dijo puede ser puesto en entredicho. También quisiera hablar de lo que es la actuación de los técnicos. A mí me dolió el hecho de que a los técnicos se le trate como que uno toma ventaja de cierta situación. Hay un grupo de técnicos en la ANDE principalmente que se mueren por su institución y que trabajan con mucho patriotismo. Algunos a quienes yo ni siquiera casi conozco. En este tema voy a tener que decirle, Rolando se llama uno de ellos, no me acuerdo su apellido. Nosotros le cargamos toda la carga de ir a defender la posición paraguaya ya después de la firma del acta, y tuvimos una reunión preparatoria. ¿Qué capacidad tiene este muchacho? ¿Verdad? Y nosotros tenemos que preservar esos patriotas, ¿verdad? Nosotros no tenemos que decirle después de que son, de que toman ventaja. Los otros a veces quieren tomar ventaja y vos necesitas ahí en tu trinchera, necesitas gente que se ponga la albirroja y que defienda. Entonces a mí realmente, y disculpe, ¿verdad? A mí me molestó esa declaración pensando en los jóvenes, ¿verdad? Yo quiero aclarar por eso, pedí para aclarar eso primero. Nosotros con todo este tema de la compra de energía teníamos la razón por 3 motivos fundamentales. La ANDE históricamente trajo mucho menos que Brasil y a los inicios, que son lo que yo llamo los antecedentes y responsabilidades históricas que causan el actual costo.
Hay que recordar que por algún tiempo, por mucho tiempo, el Brasil trajo por debajo del costo, llevó por debajo del costo. Entonces eso genera una deuda que hoy en día se está pagando. Entonces cuando el que no sabe o quiere ocultar estas cosas, cuando vos estás en la mesa de negociación y te dicen, ¿por qué nosotros llevamos más barato y ellos llevan más caro? Y porque esa es tu deuda. Esa es tu deuda. El costo hubiese sido menor si eso no hubiese favorecido a Brasil hace 3 décadas. Entonces acá no es que yo soy un cara dura y por eso llevo a 25 y el otro lleva a 37. Esa diferencia es tu responsabilidad. Entonces hacete cargo de tu responsabilidad y no me vayas después a decir que soy, no sé, ventajista o cualquier otro término que se quiera usar. Peajero. Cualquier término parecido. No es así. Esa es responsabilidad de ellos y cada país tiene que asumir su parte de responsabilidad. El otro tema es que tiene que haber un equilibrio entre ambos países. Ellos llevan más, ¿verdad? Entonces tienen más beneficio. Nosotros llevamos menos, tenemos menor beneficio. Porque el mayor beneficio no es cuánto vos retirás de la caja. El mayor beneficio es lo que haces con la energía. Entonces eso se compensa porque vos tenés menores costos unitarios y el otro tiene mayor costo unitario. No hay que enojarse por eso. Y ellos argumentan eso y cuando de este lado no hay alguien que solventemente le pare, y esos son los técnicos y los ingenieros de trinchera a los cuales más hay que apoyarle, entonces se nos va a caer nuestra defensa. Y luego, y quisiera a la siguiente diapositiva, quisiera empezar a hablar, porque da la impresión como el derecho materializado en los documentos, porque se cuestiona, a ese punto, siguiente, por favor, hay una diapositiva ahí. Todo esto es en defensa de una reversal, la reversal número 5, está ahí en la siguiente diapositiva, que se firmó el mismo día del tratado. Ese es un derecho paraguayo que es de por vida, no es por un día, por 3 días. Ahí no dice, ¿qué dice eso, ingeniero? Ahí dice que la ANDE dice, yo contrato 1.333. Y Electrobras tiene que contratar el resto. Esto se hizo para que tenga viabilidad financiera el proyecto de Itaipú, para que no le falte nunca plata. Entonces, y esto lo traigo del texto del libro de don Enzo Bernardi. No es que, porque yo no estuve en esa época, yo era una criatura, ¿verdad? Pero está escrito así en su libro. Entonces, este tema tiene que ser defendido. A veces quiere ser ignorado por los brasileros y ellos dicen no, acá el tema es que tenemos que concordar. ¿Y por qué hay que concordar si la reversal, que es un tratado acordado, dice otra cosa? ¿Y por qué si todos los documentos que están luego como reglamentos dentro de Itaipú acordados por la trinchera, por nuestros técnicos que valientemente eso hicieron valer en su momento, dice que primero la ANDE define y el resto compra Electrobras, que es la parte que acá el derecho paraguayo que más duele, que es el derecho de que nosotros dentro de este acuerdo tan dispar en beneficios teníamos algunos derechos consagrados por tratado en los escritos que no se tienen que perder. Nuestro derecho a decir, bueno, yo no puedo comprar todo, pero déjeme decidir cuánto voy a comprar. Y eso es lo que nosotros defendimos desde el primer momento dentro de Itaipú, dentro de nuestra contratación. Entonces, hay una historia acá que es más o menos la siguiente. Allá por el 2002, ayer lo aclaró uno de los técnicos que estuvo acá, surgió la necesidad en el mercado brasilero de establecer como categorías de la energía. Entonces esa necesidad brasilera se aprovechó, no sé si eso está bien o mal, se aprovechó para consagrar dentro de un acuerdo operativo el tema de los excedentes de energía relacionados a los excedentes de potencia, que es un tema que no está en el tratado. Cuando vos estableces un tratado, ¿sabes que vamos a hacer un emprendimiento? Y este emprendimiento va a tener, qué sé, voy a inventar un número que no es el cierto, va a tener 700 megas, porque vamos a poner una sola máquina, y después resulta que nuestra máquina, y entonces esa máquina se va a vender de esta manera, 700 megas se va a vender de esta manera. Y después resulta que en un momento dado, ya sea por el salto más grande o porque hay más agua, se producen más de 700. ¿Cómo se va a vender ese 710, ese 10, ese 5, ese 20 no estaba? Entonces aprovechó eso y se dijo, no, espera un ratito, este es mitad paraguayo y mitad brasilero.
no es el que compró, no hay la proporción. Este es importante porque después en el acta nosotros perdemos ese derecho en un momento dado. Y bueno, entonces lo que ahí se discutió no es ningún aprovechamiento, no es decir, bueno, vos tenés esta necesidad, yo tengo un problema. En ese momento, estamos hablando del 2001, 2002, este país estaba un desastre. A nosotros tuvimos default en esa época. El peor momento del Paraguay fue. Entonces nosotros dijimos, nosotros estamos mal. Entonces, mitad y mitad, y se consiguió eso. Y yo no me senté en la mesa de negociación, pero le estuve siguiendo al tema de cerca y sé lo que costó esto. Lo que se consiguió no es gratis, ¿verdad? Después de eso vino el del 2007, y ahí con eso, no sé si ustedes recuerdan, pues yo sé bien, pues yo era gerente financiero de la ANDE. Nosotros pagamos todos los meses 12 millones de dólares, 13 millones de dólares, 14 millones de dólares, y de un día para otro mediante ese emprendimiento bajó a 7 millones de dólares mes. O sea, nosotros nos ahorramos como 6 a 7 millones de dólares mes por ese hecho, por esa negociación. Eso no hay que perder. Después en el 2007, si pueden pasar la siguiente diapositiva, vuelve a ocurrir un nuevo hecho. El Brasil quiere, y ahí está en la parte A del acuerdo, dice, yo quiero, hay 2 unidades más que se habían construido, se estaban por poner en operación, pero aparte de que entre en operación 2 unidades más, quiero que esa potencia, esas 2 unidades, ese 1400 megas más, 2 turbinas más. 2 turbinas más, también se ha puesto a la venta, principalmente en el mercado brasilero, porque el que tiene paga sobre 1400 en esa época. Entonces Paraguay le dice, sí, pero ¿te acordás que nosotros dijimos que si nosotros producíamos este nivel de potencia, lo que sobrepasaba, que son los excedentes, era mitad y mitad? Si elevamos más, Va a haber menos excedentes. va a haber menos excedentes. Entonces yo salí perdiendo. ¿Por qué te permitiría a vos poner eso a la venta? Podemos dejar ahí como reserva, fantástico, pero ¿por qué a la venta? Entonces lo primero que se acuerda es eso. Se incrementa 18 unidades para la venta. Y por eso no es ni una, ¿cómo se dice? No es ningún aprovechamiento, no es que nosotros le jodimos a nadie. Por eso es que en ese documento dice, está por eso, que nos dan varias cosas, ¿verdad?, a cambio. Y es interesante, si puede poner la siguiente diapositiva, que esto es válido hasta el 2023. Se acordó eso. Digo, nosotros, bueno, en el 2023 probablemente van a bajar nuestros costos, lo que sea. No es hasta el año pasado, no es hasta que cambie el gobierno, es hasta el 2023 y se terminó. Esa era la idea. ¿Cuáles eran los beneficios? Y el hecho, primero que ellos nos dan, en vez de 50, nos dicen, bueno, está bien, va a haber menos, entonces yo te cedo mi parte, vos tenés el uso prioritario del excedente. Podés usar todo el excedente que necesites. Claro, pero para poder usar el excedente que necesitamos, para seguir abaratando los costos, no tenés que contratar mucho. Porque si vos contratás mucho, llevas tanta energía que nunca llegás hasta el excedente. Y eso es lo que ahora consiguieron, que contratemos de más. Entonces, por más que nosotros tengamos el derecho, no lo vamos a poder ejercer. ¿Entiende esa parte? Me permití, ingeniero, pues el tema es complejo, es árido, ¿verdad? Sí. Para que nuestros televidentes sobre todo entiendan. Y evitemos, digamos, olvidémonos de los términos técnicos. Lo que nosotros tenemos es que Itaipú genera una energía cara y una barata. Sí, así es. La cara es la que está dentro de su presupuesto, la que estima yo voy a producir 100 y mi presupuesto para el año es de tanto, Sí, entonces, sí. de acuerdo con lo que me va a costar producir la energía, fijo el precio. Esa es la energía cara. Sí. La energía barata es lo que produzco por encima de lo que preví que iba a producir. Así es. ¿Correcto? Así mismo. Bueno, Paraguay lo que tenía era primero el derecho a comprar la mitad de esa energía barata. ¿Correcto? Así es. Como nosotros compramos muy poca energía con respecto a Brasil, o sea, Ande con respecto a Electrobras, cuando hacíamos el combo entre la energía cara que comprábamos, nosotros primero decíamos cuánto íbamos a comprar, Sí. y el resto compra Electrobras, y le sumábamos lo que comprábamos de energía barata, en el promedio teníamos una energía más barata que la que compra Electrobras. Era Así la es. ligera ventaja que teníamos Sí. con respecto a que ellos se llevan casi toda la energía. Bueno, pero aún así, porque tanto se reducen los excedentes con ese tema, que aunque te sean el 100% no es suficiente. Claro, pero quiero llegar nomás a eso para que la gente entienda. En el 2000, o sea, cuando 2007 todo. 2007, entran 2 turbinas más, usan más agua, obviamente, entonces habrá menos excedente.
Y lo que se dijo entonces es como Paraguay no va a comprar esa energía nueva que se va a producir, entonces va a tener derecho hasta el 100% del excedente. Todo el excedente que haya, en tanto tenga necesidad la ANDE. Sí. Hasta el 2023. Hasta 2023. Y es lo que vinimos haciendo nosotros entonces. Claro, claro. Siempre pudimos hacer eso cuando contratamos un poco por debajo de nuestras necesidades. Porque si vos contratás todas tus necesidades al precio de la energía cara, y ya no podés traer esa otra energía. O primero compras la cara y cuando te falta es que completás con la barata. Pero eso no es ni un engaño, eso está previsto, acordado y a cambio de. Correcto. Y como no era suficiente siquiera esa compensación, está lo que dice en el ítem F. También nosotros dijimos, bueno, ustedes son un país industrializado. O sea, alguien le dijo, yo no estuve en esa negociación. Ustedes son un país industrializado, nosotros tenemos un problema, acá todito queremos usar el aire acondicionado juntos, lo que sea, nosotros tenemos todo residencial y hay un momento que nos va a faltar otra vez. Y no queremos que nos cobren todo el mes. Entonces ellos dicen, no se preocupe. Le damos también en esos momentos de que el excedente no le es suficiente, le vamos a dar, que será cedida una parte, ya Electrobras contrató, pero te da otra vez de su contrato una parte de lo que contrató para esa hora, o esas 3 horas, o esas 4 horas. Por ejemplo, el pico que nosotros tuvimos el 1 de febrero del 2019, de 3.500 megavatios, ¿cómo se llenó ese hueco? Bueno, con Yacyretá, pongamos que 500 más o menos, con Acaraú, pongamos 200, con lo que era nuestra contratada, que era 1.720, en ese instante, con lo que había de excedente, que era 300, y todavía nos faltaba casi 1.000. Entonces, pero es nuestro derecho, porque todo el mundo, este es un pico que duró 1 hora nomás, 15 minutos nomás duró. Entonces nosotros tenemos este derecho de, durante ese pequeño intervalo de tiempo, entrar en su potencia, ¿verdad? Ya contratada por Electrobras y trajimos. Eso está acordado. Está acordado. Esto que está diciendo el ingeniero es clave porque ese es el argumento que esgrimieron ahora los brasileños, ingeniero. Pueden esgrimir, a ver, para que ellos pueden esgrimir. No, pero para que la gente entienda nomás, ¿verdad? ¿Cuál es el debate ahora? Claro. Entonces, Paraguay antes tenía la posibilidad de, porque le cedimos la operación de 2 turbinas más. Claro. Así necesitaba la energía, ¿verdad? Entonces, Ande podía comprar, primero decía yo voy a comprar 10, ok, tenía derecho a sus 10. Además tenía derecho a utilizar hasta el 100% de la energía excedente. Sí. Pero si aún con eso no le alcanzaba, podía usar una partecita de la energía que contrató Electrobras. Así mismo. ¿Correcto? Así mismo. Bueno, 1 hora, a veces hasta unos minutos nomás. Correcto. Pero hasta y todo eso está establecido, y voy a tener que hablar a veces técnicamente, en un reglamento, que es el 170, que reglamentó, y voy a decir bien en términos pretéritos, reglamentó este entendimiento, este instrumento de compromiso. Entonces, si podemos pasar al siguiente. Acá. Ahí quiero quedarme un ratito, tengo que hacer una pausa. Un ratito, ingeniero, por favor. Así toma un poco de agua, seguimos hablando. Apasionante es, porque lo que genera un tema como este, Luis y Patricia, es que todos hoy estamos hablando de Itaipú y del acuerdo entre... No, eso es muy importante, ¿eh? Claro, o sea, a lo mejor con desconocimiento, con ignorancia, lo que se quiera, pero un país que se moviliza y se despierta ante esta situación y dice queremos saber más. ¿Y quién tiene la razón en esta cuestión? Está hablando el expresidente de la ANDE. Renunció, se fue de la institución porque dijo, en estas condiciones no me quedo. Se fue una persona, fue un intermediario, le dijo, tiene que firmar el contrato, él le dijo, no voy a firmar, y si no firmas, tenés que irte, tenés que renunciar. Más o menos eso es lo que sabemos nosotros que se le dijo al ingeniero Pedro Ferreira. Vamos a, perdón. Mira, y lo que decía es muy importante, porque ahora mediante eso la gente pone atención, y a lo mejor yo me ligué una cantidad de Ferreira tips por decir, por favor, no prendan todo su aire rápido, lo que sea, pero claro, uno no puede entrar en los tecnicismos. Lo que pasa es que cada vez que eso ocurre, yo tengo que pedir permiso a Brasil y estamos en esos detalles, vos no podés entrar. Claro, uno no cuenta todo eso. Entonces, después la gente te escracha con razón, probablemente. Ahora, a ver, varios tips, porque todo el mundo tiene Telefuturo. Está con el televisor en Telefuturo escuchando al ingeniero Ferreira. Los Ferreiras tips era para que no usemos la energía de Electrobras. No, para no tener que andar pidiendo favor, vamos a decir. Pero así como está el expresidente de la ANDE hablando con nosotros, también ya está en los estudios de Telefuturo el actual presidente de la Administración Nacional de Electricidad ANDE, el ingeniero Alcide Jiménez. Llegó también, nos dicen que va a venir acompañado de otra gente para encontrar o para
intentar o para explicar y argumentar todo esto que se firmó. Él fue asesor de la Cancillería en todo este tiempo en esta negociación. Hoy es presidente de la ANDE. El ingeniero Alcides Jiménez ya está en los estudios de Telefuturo también para compartir un poco más tarde con nosotros. En un rato más sigue hablando el ingeniero Pedro Ferreira. Un poco más tarde habla el ingeniero Alcides Jiménez, habla otra gente con relación a esto que tiene que ver con el tema del momento. Sigue siendo título destacado en todos los medios de comunicación, esto relacionado al acuerdo entre ANDE y Eletrobras.